Hola chicos, hoy vamos a hablar de las plantas. Nosotros habíamos hablado que en la naturaleza podíamos encontrar 3 dominios. Uno de ellos era el dominio eucaria o eucariota. Eso significa que está formado por células que tienen núcleo. Todos los reinos que se encuentran en ese dominio tienen células eucariotas. Ahora bien, dentro de ese dominio vamos a encontrar el reino Plantae o el reino de las plantas. Todo lo que me rodea acá son plantas. ¿Qué características tienen? La principal característica es que como son seres vivos, nacen, crecen y mueren, se reproducen, se relacionan, se alimentan o se nutren, pero de una manera particular, especial. ¿Cómo se va a alimentar una planta? A través de la fotosíntesis. No necesita consumir otro alimento. Entonces por eso es que reciben el nombre de autótrofas. Auto significa a sí mismo, ¿sí? Como que pueden producir su alimento para ellas mismas. ¿Cómo hacen para producirlo? Van a tomar los nutrientes y el agua del suelo, van a tomar dióxido de carbono a través de las hojas y con la luz solar van a poder hacer un proceso que se llama fotosíntesis. De esa manera van a fabricar ese alimento que después le va a servir a toda la planta. Pero también, seguramente ustedes habrán encontrado en el libro, que hay 2 grandes tipos de plantas. Una de esta división en la cual hacen los científicos son las plantas vasculares y no vasculares. Vamos a hablar primero de las plantas no vasculares. ¿Qué es una planta no vascular? Por ejemplo, vamos a encontrar acá el musgo. El musgo, como lo ven ustedes ahí en esa planta, comienza a desarrollarse, generalmente necesita mucha humedad, pero tiene la característica de que no tiene vasos conductores. No estamos encontrando, como naturalmente podemos encontrar en cualquier planta, la raíz, el tallo, las hojas. Mientras que las otras plantas que me están rodeando a mí acá son plantas vasculares. Significa que tienen vasos conductores que hacen que los nutrientes que toman a través de la raíz van a subir por los tallos, van a llegar a las hojas, en las hojas se va a producir toda una serie de procesos de fotosíntesis y también van a circular por esos vasos conductores que van a ser el xilema y el floema. Ahora bien, si nosotros analizamos las plantas vasculares también podemos encontrar diferencias. Nosotros en este momento lo que vamos a reconocer es la diferencia especial de las hojas. Fíjense, yo acá tengo lo que naturalmente nosotros llamamos cactus. Hay distintos tipos de cactus, pero la principal característica del cactus es que sus hojas están adaptadas. ¿Cómo van a estar adaptadas? En este caso, en forma de espinas. Las espinas son hojas. ¿Qué pasa? El cactus es una planta que generalmente está en zonas desérticas. Acá tenemos otro cactus que tuvimos la suerte de poder verlo con una flor que tarda muchísimo en abrir y dura unos días abiertas y después se cae. Estos tipos de cactus, al igual que las plantas suculentas, tienen la característica que no necesitan muchísima cantidad de agua para vivir. ¿Por qué? Porque como sus hojas son muy pequeñas o en tal caso son espinas, no van a transpirar tanto, de manera que el agua que reciben por la humedad del viento o por pequeñas lluvias que pueda haber en ese lugar, no se van a perder, las van a poder mantener durante más tiempo. Ahora, hay otras plantas que tienen las hojas medianas, como por ejemplo esta que tenemos acá. Son hojas medianas y si yo veo en esa hoja voy a tener pequeños poros por donde vamos a poder ver cómo la planta puede transpirar. Un trabajo práctico que podríamos hacer es a un pedacito de una planta poner una bolsita, cerrarla totalmente sin romper el tallo y vamos a ver cómo comienza como una condensación, como una humedad adentro. Eso es porque la planta transpira. ¿Cuánto transpira? Poco, porque en verdad transpira por las hojas. Entonces, una planta con hojas pequeñas o una planta con hojas medianas o una planta con hojas más grandes, vamos a poder reconocer nosotros cuánta cantidad de agua necesita para vivir. Acá tenemos, por ejemplo, la planta del zapallo, que ya tiene hojas más grandes. Fíjense que en este caso acá tenemos una flor. Esa flor
pasado un tiempo se va a convertir en un fruto, como tenemos acá, un zapallo anco que está comenzando a crecer y después de 15 días, 20, un mes, se va a comenzar a transformar, va a aumentar su tamaño y también su color hasta el momento. Este ya está casi para la cosecha. Ahora bien, estas plantas que tienen hojas más grandes necesitan mayor cantidad de agua y entonces si nosotros las tenemos en nuestra casa y no propiamente en la naturaleza, vamos a saber que las vamos a tener que regar más cantidad de tiempo. Y acá estamos viendo, por ejemplo, cómo en las plantas vamos a poder encontrar, fíjense que ahí tenemos un abejorro, ¿sí? Esos abejorros van a ser las relaciones que tienen las plantas en la naturaleza y cómo, por un lado, se alimentan con las flores que tienen, pero por el otro, ayudan a las plantas a la polinización y esto favorece para la fecundación propiamente de la planta. Acá, por ejemplo, tenemos otra planta que tiene la flor y cuando esa flor comienza a caer, va a comenzar a crecer el fruto hasta que llega un momento en el que comienza a desarrollarse el fruto hasta el momento en el que lo podamos cosechar. Estos son distintos tipos de plantas. Los científicos van a poder también clasificarlas de una manera distinta. Nosotros hoy las clasificamos a través de si tienen o no vasos conductores, entonces son no vasculares o vasculares. Y también reconocimos cuál es una planta que podamos llegar a tener en un ambiente, en un paisaje relativamente desértico o bien en un paisaje relativamente selvático. Si yo tengo una planta con hojas muy muy grandes, es probable que lo encuentro en una región donde llueva mucho, como por ejemplo en la zona de Misiones, en la zona de la selva amazónica, donde como llueve todos los días, esa planta tiene que tratar de sacar toda esa cantidad de agua que tiene la posibilidad de absorber por sus raíces y la manera de sacarla es a través de la transpiración y de esas grandes hojas que tiene. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si nosotros vamos a los viveros, por ejemplo, podemos encontrar que nos venden plantas de interiores y plantas de exteriores. En verdad, la planta de interior no existe. ¿Por qué? Porque la planta está hecha para estar en la naturaleza, para estar en el exterior. Lo que sucede es que cuando a mí me venden una planta de interior, significa que es una planta que tiene las características de que puede estar en un clima muchísimo más cálido, como ser la parte interna de mi casa, o que quizás no necesita tanto tiempo el tener el rayo de sol específico, como por ejemplo aquellos helechos que se encuentran en una zona selvática, pero que se encuentran por debajo de una gran palmera y entonces los rayos solares no les llegan tanto. Bueno, hoy estuvimos viendo esto, el reino Plantae. Espero que puedas sacar algunas ideas claras como para ya comenzar a entender. No te olvides una palabra especial. Las plantas son autótrofas. Significa que pueden fabricar su propio alimento. Bueno, chau, hasta la próxima.